Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Caricuao, Macarao, Las Adjuntas. Hoy estamos haciendo un programa especial en vivo, 19 de marzo, desde la Iglesia de la Resurrección del Señor de Ruiz Pineda, en su programa La Voz del Pueblo de Dios. Estamos en el fin de semana, aniversario de los 35 años de la siembra solidaria de nuestro hermano Oscar Arnulfo Romero, mártir de América. San Romero de América ruega por nosotros. Programa especial dedicado al pueblo salvadoreño y a la iglesia hermana del Salvador. Johnny. Amén, Rosita, primero. Sí, damos gracias a Dios por esta hermosa tarde que estamos disfrutando en el nombre de Dios, acompañados con los hermanos de aquí de la parroquia. Qué hermoso es disfrutar de los hermanos, qué gustoso y sobre todo jubilosos por nuestro hermano Adolfo Romero. Oscar. Sí, gloria a Dios, qué Amén. bueno. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos como se lo dio nuestro hermano Pablo y nuestra hermana Rosa Mireya, tenemos un programa muy especial. Estamos transmitiendo de la Iglesia de la Resurrección, hoy 19 de marzo, también nos pueden seguir por YouTube, colocan La Voz del Pueblo de Dios. Le damos las gracias a nuestro hermano Nelson Suárez y Jesús Blanco de TV Caricuao. Se va a pasar diferido el sábado y el domingo en Radio Macarao. Y bueno, y al productor de este programa, el Espíritu Santo, para que nos ilumine y podamos seguir esa vida tan esplendorosa y tan grande que tuvo Oscar Arnulfo Romero. Por eso el programa, precisamente, vamos a leer el Evangelio, pero el programa es totalmente dedicado a él, porque no solamente se le está declarando santo de América, sino también mártir de América. Y entonces un ejemplo verdaderamente que, bueno, en el transcurso del programa vamos a hablar un poco sobre la vida de él, que es muchísimo, muy interesante. Pablo. Bueno, vamos a invocar al que le inspiró a él este trabajo profético en la República Hermana del Salvador hace 35 años, cuando fue asesinado. Padre, te damos gracias por este programa especial dedicado a tu santo y a tu mártir. Te pedimos esa inspiración para que a la luz del Evangelio de hoy podamos entender esa siembra solidaria y esa entrega generosa que él hizo, como tú, Jesús, a favor de su pueblo humilde y sencillo. Te pedimos el Espíritu Santo para que nos ayude a discernir el Evangelio que vamos a escuchar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, libérame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esta es la voz, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, estamos ya celebrando por anticipado en la quinta semana de la Cuaresma. En este quinto domingo de Cuaresma, precisamente se nos presenta a través del Evangelio de San Juan este pasaje de la Escritura, donde Jesucristo, a través de la señal de algunos griegos que querían conocerle, Dios le revela que ha llegado la hora de su glorificación.
Yo creo que este es el primer elemento que deberíamos de resaltar en el Evangelio de hoy en relación con nuestro hermano Oscar Abdulfo Romero. Como Jesucristo el 24 de marzo de 1980 le llegó a Monseñor Romero la hora de su glorificación. Fíjense ustedes que Jesucristo llama a su muerte, a su asesinato, que lo que hicieron fue un asesinato en la cruz, le llama la hora de la glorificación, no le llama a la muerte, porque Él estaba entregando su vida y los que mueren por la vida no se les puede llamar muertos. Es una hora de glorificación, es una hora donde nuestra vida que se inmola por los demás glorifica el nombre del Señor. Por eso cuando Monseñor Romero es asesinado en aquel altar, en aquella capilla de aquel convento, la sangre de Monseñor Romero se une a la sangre del cáliz consagrado de Jesucristo y también se une a la sangre de campesinos, miles de campesinos, catequistas, sacerdotes, monjas, asesinados en la República Hermana del Salvador en el año 80, 79, donde fue la gran matanza y el gran asesinato. Monseñor Romero unió su sangre mártir a la sangre de su pueblo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la muerte de ese día, 24 de febrero de 1980, no fue la desaparición. Los enemigos pensaban que lo iban a asesinar. Incluso hay un aspecto muy bonito que yo mañana voy a resaltar en el taller que vamos a hacer del simposio, donde a Monseñor se le acusa precisamente de que está pervirtiendo, que está sublevando al pueblo, y le dicen que lo van a matar. Y cuando él oye esta sentencia, él dice algo muy hermoso, y aquí se une el mártir con el santo. Él dice: le digo a aquellos que me quieren matar que desde ahora yo perdono al que lo vaya a hacer, pero le digo a esos ciegos que podrán matar a un hombre, pero si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y no solamente Monseñor Romero ha resucitado en el pueblo salvadoreño y vive en esa iglesia hermana, sino que también ha resucitado en la iglesia latinoamericana. Por eso en este fin de semana, en su 35 aniversario, estamos llenos de gozo y de alegría, porque un hermano nuestro bajó del trono de su arzobispado y se metió con los pobres y campesinos a sufrir el mismo destino de los pobres, y por eso hoy lo consagramos, como lo ha hecho ya el Papa Francisco, mártir de la iglesia. San Romero de América ruega por nosotros, mártir de América, y ahora el 23 de mayo se va a declarar oficialmente en la iglesia a través del Papa Francisco allá en El Salvador, beato, y lo van a canonizar. Ojalá que esta canonización no lo aleje del pueblo, sino todo lo contrario, lo acerque, porque no queremos a Monseñor Romero en estatuas ni en tumbas muy lujosas, sino lo que queremos es que su espíritu siga viviendo en la iglesia latinoamericana, que se renueva y toma una función protagónica y participativa en la transformación de este mundo corrupto para que el reino de Dios se acerque. Hermanos. Amén. Sí, fíjate que comenzaste leyendo el Evangelio y qué importante ese mensaje, que justamente cuando van a su encuentro a buscarlo, es el momento en que Jesús dice que es el momento para el cual estaba preparándose, ¿verdad? Inclusive habla de temor, habla de tener miedo, pero también dice, pero si para esto me he preparado, debo continuar. Y es interesante esto porque son los momentos fuertes donde tenemos que dar testimonio de vida. Y es como nuestro hermano Adolfo en su momento, tuvo que prepararse, porque tú lo decías, él estuvo, un hombre creyente, desde un primer momento creyente. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros somos creyentes, pero somos creyentes a nuestra manera y vivimos aislados de las realidades, la realidad de nuestro vecino, la realidad de ese consejo comunal, la realidad de aquel que se sentó al lado mío en la iglesia, ¿verdad? La realidad de nuestros jóvenes que están en el salón de clase. Entonces vivimos aislados y somos creyentes. Pero es que resulta que cuando contactamos la realidad del otro, exige un compromiso y debe existir ese compromiso. Y a veces esos compromisos dan miedo, dan terror,
Claro. Porque eso es vincularse con el dolor, con la tragedia. Alguien se acercó hoy en el liceo y estaba hablando con otra profesora y estaba hablando de el horror que tenía, de la situación de vida que estaba atravesando. Entonces, el vincularse con esa realidad no es fácil, y el vincularse con esa realidad implica dejar comodidades, implica inclusive dejar seguridad, porque acercarse al barrio, a lo más profundo del barrio, donde están la gente armada, donde de repente hay drogas, donde de repente hay rencillas entre pandillas, no es fácil y eso da terror. Pero justamente si nosotros somos coherentes con lo que decimos, tenemos que abocarnos a esa realidad y dejar nuestra comodidad. Fíjate que eso fue lo que hizo Jesús y tuvo miedo y Él lo manifestó porque Él fue auténticamente hombre, fue auténticamente Dios, pero al tomar la condición de hombre, también los sentimientos del hombre, los sentimientos que podemos tener nosotros, las mujeres, los niños, ese pánico que puede tener ante una realidad cuando vemos a alguien que está cayendo por una bala, o por lo menos el temor en un momento dado de querer tener algo y no lo tiene. Pero eso sí, Él algo no compartió con nosotros, que fue esa debilidad. Él se mantuvo firme en la oración, en el Señor, y a pesar de que tuvo miedo, a pesar de que tuvo terror ante la situación que iba a vivir, Él decidió continuar por el amor, porque se dejó convencer por el amor. Y eso fue lo que pasó con nuestro hermano. Nuestro hermano tuvo terror, porque en su momento, cuando estuvo en El Salvador, empezó a ver a caer a sus compañeros, a sus amigos, a su mejor sacerdote, a su sacerdote, pero él vivía en un mundo diferente, él no conocía esa realidad. En la realidad que él conocía era un palacio arzobispal, bello, lujoso, donde acostumbraba a la reverencia, a besar el anillo. Pero cuando él ve que están matando a sus seres amados, él empieza a abrir los ojos y empieza a ser coherente. Por primera vez comienza a tener una coherencia más tajante, porque entonces se va con el más necesitado y deja al lado su comodidad de arzobispado y se va allá donde está esa iglesia, donde está el pueblo, y justamente tiene el valor, a sabienda de que está siendo amenazado, a sabienda de que lo van a matar, de proclamar inclusive su muerte. En esa consagración donde dejó su sangre, se unió con la sangre de Cristo. Es decir, se hizo uno en el Señor, verdaderamente se hizo uno en esa comunión de carne, comunión de espíritu, a la cual cada uno de nosotros estamos llamados. Pero surge la pregunta, ¿verdaderamente nosotros estamos dispuestos a asumir esa realidad? Bueno, por eso esos 35 años de la siembra solidaria de Romero cuestiona a nosotros, no solamente los obispos, sino los sacerdotes, los laicos, todos los miembros de la iglesia, para que ese testimonio nos exige solidaridad y entrega junto a los pobres marginados y desamparados de la tierra. Cuando la iglesia, dice Monseñor, no se une a la causa de los pobres para denunciar desde ellos las injusticias y con ellos que ellos se cometen, no es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo se compromete, hace una opción preferencial por los pobres y corre el destino de los pobres. Y la mayoría de la iglesia de El Salvador era gente pobre, paupérrima, y él no se podía quedar en un palacio, y por eso al salir, a pesar, él oyó esta voz de Cristo Jesús. Amén. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Amén. ¿Qué hubiera sido de Monseñor si hubiera agarrado miedo y se hubiera ido para el Vaticano? Bueno, no estuviera ahorita canonizado, no estuviera declarado, no hubiera sido un ejemplo para la iglesia latinoamericana y para los obispos en Latinoamérica, pero también para todos los fieles. A ver, Johnny, ¿qué nos dice sobre esto? Bueno, importantísimo. Seguirle el evangelio, que me parece que hay cosas interesantes. Sí. Bueno, el evangelio de hoy es súper interesante, pero lo que más me llama la atención es que se escogió ese día,
este domingo del Evangelio, precisamente para canonizar a Óscar Arnulfo Romero, porque el Evangelio de este fin de semana precisamente nos está hablando de la siembra del trigo, cómo precisamente el trigo, como Jesucristo lo dijo, cómo el trigo tiene que caer en la tierra, tiene que morir para poder dar frutos en abundancia. Si el trigo, si la grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y precisamente la forma en que nuestro hermano Óscar Arnulfo Romero, los que no saben, sería bueno un poquito, él fue en una misa, él fue amenazado de muerte en muchas oportunidades, él tenía una radio donde estaba denunciando las atrocidades que se le estaba haciendo al pueblo salvadoreño, que por cierto lo tienen todavía muy tapado, pero eso es como decir harina de otro costal. Pero entonces resulta que cuando en el momento de la misa, él levanta la hostia consagrada para la consagración. La levanta para la consagración. En el momento que la levanta, le dieron un tiro certero en el corazón, que la sangre se derramó junto con la sangre de Cristo, con el cáliz de Cristo. Él estaba consagrando el cáliz en ese momento. Exacto, entonces se podrá imaginar, él unió ese momento, su sangre con la sangre de Cristo, y él lo había denunciado, no importa que él lo dijo, perdono al que me vaya a asesinar. Y entonces nosotros también nos ponemos a pensar, verdaderamente nosotros estamos llevando una vida acorde con la vida de Cristo. Entonces el Evangelio comienza precisamente en los días de Pascua. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos precisamente en los días de Pascua? Reunirnos, empezar a comprarla para hacer la fiesta, para sentirnos mejor, para reunirnos en familia. Pero ¿qué era lo que precisamente estaban haciendo ellos el día de Pascua? Preparando precisamente el grano de trigo, que era Jesucristo, precisamente que lo iban a matar, y él sabía que lo iban a hacer, y él no importa, él se iba a inmolar. Y una cosa bien importante que dijo Jesucristo: ahora que tengo miedo, como lo dijo Rosa Mireya, le voy a decir a mi Padre, claro, libérame de esta hora. Y entonces cuando nosotros precisamente, como quien dice, arrugamos, cuando vamos a salir adelante, cuando estamos llevando el Evangelio, pero de repente somos amenazados, porque nosotros ahorita estamos llevando el Evangelio, gracias a Dios, a TV Caricuado, pero mira, nosotros estamos amenazados por todas partes, el país está convulsionado y no sabemos de lo que pueda pasar. Y entonces nosotros estamos dispuestos, Pablo, a seguir el Evangelio, seguir luchando, seguirlo llevándolo adelante, no importa las amenazas que vengan. Bueno, yo creo que ese es el reto pastoral que nos toca ahora en el 35 aniversario de Romero. Creo que es una ilusión querer ser cristianos sin ninguna consecuencia. Si nosotros estamos al lado de los pobres, tenemos nosotros que verdaderamente sentir el dolor de ellos, comprometernos con la causa de ellos, y eso fue lo que hizo Monseñor Romero. En la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar sobre las repercusiones pastorales de por qué Monseñor Romero tomó la posición que tuvo y sobre todo por qué asesinan a Monseñor Romero. Creo que para la segunda parte tenemos ahí un editorial de nuestro hermano el padre Matías Camuña, de allá de Puerto Ordaz, que nos dio ese regalo hace 3 años, y vamos a traerlo a colación como editorial del programa de hoy. Así que ya en la segunda parte, después de este corte musical, pues vamos nosotros a seguir reflexionando sobre este programa especial del 35 aniversario de la siembra solidaria de Monseñor Romero, que como Jesús fue enterrado, fue crucificado, asesinado, pero que hoy vive entre nosotros después de 35 años, no solamente en el pueblo salvadoreño, sino en el pueblo latinoamericano. Estamos con ustedes en unos minutos en la segunda parte de nuestro programa especial dedicado a Óscar Arnulfo Romero, mártir de América. Enseguida estamos con ustedes.